esta diapositiva y les había planteado esta cuestionante, ¿no? ¿Tienen algo en común las siguientes frases u oraciones? Tienen muchas cosas en común. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 frases. Acá tenemos 5 indicadores. ¿Qué cosas en común encontramos? A ver, para que ya vayan tomando en cuenta. Lo primero que encontramos son datos. Miren, encontramos datos. Por ejemplo, acá tenemos 13.987 casos confirmados de COVID-19, datos. Y son datos numéricos, no se olviden. Los indicadores siempre te van a mostrar datos numéricos. Entonces acá tenemos 13.987 casos confirmados de COVID-19. Otro dato, 75% de los estudiantes, es otro dato, miren. La diferencia está en que acá es solamente un número, 13.987, y acá es un porcentaje. ¿Qué encontramos en el tercer indicador? Otro dato, pero ya no es un solo número, sino tiene una constante ya también, ¿no? 168 por 100.000 nacidos vivos. En el siguiente indicador, ¿qué encontramos? Otro número absoluto. 1.092.158 adscritos al SUS. Y finalmente, en el otro indicador también encontramos otro dato numérico absoluto. Se refiere a bolivianos 694. Entonces, ya tenemos seguramente una primera aproximación en el sentido que los indicadores se van a expresar en números. Números absolutos como este, 13.987. Números relativos, como por ejemplo esto que es una frecuencia expresada en porcentaje. Esto también, porque está expresado por 100.000 nacidos vivos. Y acá también otro número absoluto y otro número absoluto. Entonces, que quede claro, todo indicador va a expresarse en cantidad. Y esa cantidad, a ver, alguien acá apáguese su micrófono, estamos escuchando ruido. Ya. Lo segundo, ¿qué más vemos? Vemos tiempo. En cada uno de los indicadores hay tiempo. ¿No? 2 de noviembre, acá 2/2020, acá gestión 2011, hay un tiempo. Acá hasta el 31 de octubre del 2020 y acá el 8 de noviembre del 2020. Entonces, ¿qué más vemos? Tiempo. Otra característica entonces, datos, tiempo. ¿Qué más observamos en el indicador? Observamos ya un lugar. Miren, el indicador está referido a un lugar. Departamento de Cochabamba. ¿No? Un lugar. Acá en el primero es el departamento de Cochabamba. Acá estamos hablando de estudiantes de la carrera de nutrición. No, entonces otro lugar. Acá estamos hablando de Bolivia, otro lugar. Acá estamos hablando de ¿qué? Departamento de Cochabamba también. Ya, y finalmente, acá no dice, pero estamos asumiendo, está sobreentendido, si estamos hablando de peso boliviano, estamos hablando de Bolivia. Entonces, otro dato ya que tienen los indicadores es el lugar. Entonces, tengamos como punto de partida esos tres elementos. Los indicadores expresan datos numéricos referidas a un tiempo determinado y referidas a un lugar determinado, que puede ser un departamento,
puede ser un hospital, puede ser un país, puede ser un municipio, etcétera. No se olviden eso. Entonces, esto nos va a permitir ya entrar en lo que es un indicador. Como dice la diapositiva, un indicador proviene ya de un vocablo en latín indicare. Indicare, que significa señalar. Entonces el indicador te señala algo. Te señala qué está pasando con los estudiantes, ¿están aprobando o no? Te señala qué está pasando con los diabéticos, te señala cuál es el estado nutricional de los cochabambinos, te señala cuántos hospitales hay en Cochabamba, entonces te señala, te avisa, estima algo, pero concreto, de la realidad. Lo que les había dicho hace rato, estudiantes, diabéticos, hospitales, etcétera, se refiere a algo concreto. Entonces, considerando el origen de la palabra indicare, entonces el indicador te señala, te avisa, te estima sobre hechos o datos concretos. Ahora, los indicadores los usamos nosotros todos los días, no es nada nuevo. Utilizamos indicadores económicos, sociales, educativos, etcétera. Cuando ustedes dicen, por ejemplo, me he sacado 80 en el examen, ese es un indicador. Te está indicando algo, te está señalando tu desempeño académico. Cuando dices, me he sacado 40, es reprobado, también te está diciendo algo, te está señalando ese número, está diciendo que has reprobado, que no has estudiado. Cuando alguien dice el 80% de los días de la carrera son mujeres, te está señalando también que hay predominio de mujeres. Entonces los indicadores no los utilizamos solamente en salud pública o en epidemiología, los utilizamos en nuestra vida cotidiana. Los precios también son un indicador. Costo de la gasolina, 3 bolivianos con 74 centavos. Es un indicador. Todos los indicadores son de uso cotidiano en la vida común. Ahora, ¿qué es un indicador? Si ustedes se han dado cuenta, en la anterior diapositiva, hay una diversidad de datos, 75%, 13,000, y estoy seguro que el 2 de noviembre eran 13,000, ahora ya no deben ser 13,000, ya deben ser 14,000 y... No. Por lo tanto, esa variación del indicador nos permite ya aproximarnos más a una definición. Entonces podemos decir que el indicador es una variable. ¿Por qué es una variable? Porque va a variar. Va a variar de persona a persona, va a variar de tiempo en tiempo. Una persona puede tener 20 kilos de peso y la otra puede tener 60. Ha variado. Una persona hoy puede tener 40 kilos de peso y al siguiente año puede tener 55. Ha variado. Entonces, un indicador es una variable. Una variable que nos permite a los actores en salud observar y medir los cambios y los resultados en los aspectos relacionados con la salud. Ese es un indicador. Entonces, es una variable que te permite observar, medir cambios o resultados. Tenemos acá ya definiciones. Esta definición es la que me parece más sencilla, más fácil de recordar y más operativa. ¿Qué son los indicadores? Son variables. Acá está. Variables, ya habíamos dicho, variable. ¿Por qué? Porque va a variar. Va a variar de un día a otro, de un mes a otro, de una semana a otro. Va a variar. O de persona a persona va a variar. Y que para nosotros en el área de la salud, salud pública, epidemiología, estas variables sirven para medir los cambios. Necesitamos medir cambios. ¿Ha mejorado la salud de la gente? ¿Ha empeorado la salud de la población? ¿Se han aumentado los casos de COVID? ¿La tasa de letalidad del COVID se está cambiando, se está manteniendo? Ese es el indicador. Entonces, es una variable que sirve para medir los cambios. Y acá tenemos otra definición. Los indicadores son variables, dice. ¿Estamos de acuerdo? Pues ya en 3 partes hemos visto la palabra variable, que intentan medir u objetivar de forma cuantitativa. Esto de cualitativa no lo van a tomar en cuenta porque es otro contexto. Sucesos colectivos para así poder respaldar las acciones y evaluar los logros y metas. Esta definición apréndanse. Variables que sirven para medir los cambios.
Variables que sirven para medir los cambios. Un ratito, ya tengo una llamada que atender, unos minutos. Bien, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, los indicadores son variables que nos van a servir para medir los cambios. ¿Y por qué se llaman variables? Porque van a variar. Van a variar de un municipio a otro municipio, de una población a otra población, de una universidad a otra universidad, de una semana a otra semana, de un año a otro año. Por eso se llaman variables y nos sirven para medir los cambios en la salud de la población. ¿Ha mejorado la salud de la población? ¿Ha empeorado la salud de la población? ¿Han aumentado el número de hospitales? ¿Ha aumentado el número de casos de COVID-19? ¿La tasa de letalidad por COVID-19 se mantiene o ha disminuido, ha aumentado, etcétera? ¿Para qué me sirven los indicadores? Tiene muchos usos y en nuestra práctica cotidiana nos van a servir bastante, sobre todo para aquellas personas que van a asumir cargos intermedios o cargos jerárquicos, ¿no? Para ellos, sobre todo, va a ser muy útil, pero no sirve para todos. Primero, el indicador sirve para orientar la toma de decisiones. No sé si en alguna vez les dije, pero ahora aprovecho. Todos los días ustedes van a tomar decisiones. Básicamente, nuestro trabajo como profesional se va a concentrar en tomar decisiones. Mientras más alto tu cargo, más decisiones y más complejas tus decisiones. Ejemplo de decisiones. Señora, siga esta dieta. Has tomado la decisión para que esa señora siga esa dieta. Señor, hágase este examen de laboratorio. Has tomado la decisión para que ese señor se haga ese examen de laboratorio. Señor alcalde, hay que aumentar 20 camas al hospital. Esa decisión también tú la has tomado. No. Señor director, hay que contratar una licenciada en nutrición. Has tomado la decisión. Entonces, el indicador te va a servir, te va a orientar en la toma de decisiones en todo ámbito, en el ámbito de la clínica, es decir, atención de enfermos, o en el ámbito de la gestión. No se olviden eso. Todos los días tomamos decisiones, pero tomen decisiones en base a indicadores, en base a información. No le digan al alcalde, señor alcalde, tenemos que aumentar 20 camas. ¿Por qué, licenciada? No sé, me han dicho. No, pues agarra, indicador A, B, C, D, dice esto. Por lo tanto, faltan 20 camas. Así es que tiene que hacer, te van a creer. Pero utiliza indicadores. Desarrollar y utilizar la información. Todos los días producimos información en los establecimientos de salud. Todos los días. Se anotan cuántos pacientes se atienden, cuántas vacunas se ponen, cuántos niños recibieron chispitas, cuántos niños recibieron Nutribebé, cuántos abuelos recibieron caramelo, cuántos niños están con bajo. Todos los días se genera esa información. Entonces, lo que tienes que hacer es utilizar esa información, desarrollar esa información, ¿para qué? Para construir indicadores. Ya, esa información que está en los cuadernos, en las historias clínicas, en los reportes, etcétera, utiliza y construye indicadores. Para eso te va a servir, para que le des una utilidad práctica a esa información que se genera todos los días en los establecimientos de salud. Ya, utilizaremos entonces eso. Haremos
Construiremos indicadores. ¿Qué más? Siempre comparamos, ¿no? Prácticamente nuestra vida es hacer comparaciones. Para interpretar una determinada situación, comparamos. Por ejemplo, si le mides la presión arterial a una persona, lo comparas con un valor normal, ¿no ve? Y dices, ah, está bien su presión. Comparamos. Entonces, el indicador te permite también comparar el estado de salud de dos o más poblaciones. Supongamos que eres la responsable departamental de nutrición. Entonces, utilizando indicadores podrás decir, pues, en qué municipios ya está peor la situación alimentaria y nutricional. Incluso podrás clasificar a los municipios, alto riesgo, riesgo medio, riesgo bajo, etcétera, utilizando indicadores. Y le dirás al ministro o al director del CEDES, mire, estos municipios tienen mayores problemas alimentarios y nutricionales. Hay que dotarles de más recursos, hay que ponerles mayor cantidad de personal o hay que priorizarlos, pero utiliza los indicadores, porque si no vas a hacer lo que a veces hacemos, ¿no? Donde hay más recursos. Donde hay menos o donde falta, no llegan recursos. ¿Por qué? Porque no utilizamos indicadores que nos permitan medir el estado de salud de una población. Entonces, ¿a dónde vas a mandar más recursos? Desde la racionalidad será pues, a donde, o al municipio, a la región donde haya problemas de salud mayores. El indicador también permite monitorear la situación de salud, lo que les decía hace rato. ¿Cómo está la situación de salud en Cochabamba? ¿Cómo es el comportamiento epidemiológico de la pandemia por COVID-19? Hemos tenido la curva más alta en julio. Ahora está en descenso, pero en los últimos días han estado aumentando los casos, aunque no de forma marcada. Entonces ya hay un indicio, digamos, no muy fiable de que puede haber un rebrote. Entonces, estamos utilizando en ese caso indicadores para monitorear los cambios en la salud de la población. El indicador también me puede permitir identificar y cuantificar las desigualdades que hay. Las desigualdades. Y en Cochabamba es muy marcada las desigualdades que existen, por ejemplo, en cuanto al estado nutricional. Los municipios que se encuentran localizados en las áreas de la región andina, altiplánica, vamos a decir, tienen mayor cantidad de gente desnutrida y gente con anemia, con problemas nutricionales. ¿Qué estoy haciendo? El indicador me está permitiendo. Y si te vas a municipios pobres de Oruro, Potosí, por ejemplo, vas a encontrar, hay lugares donde la frecuencia de desnutrición está cerca del 70%, la crónica en menores de 5 años. Imagínense, 70%. Cuando el promedio departamental no pasa debe estar alrededor de 14, 13%, pero imagínense 70%. Esa es una desigualdad. Pero ¿cómo llegas a esa conclusión de que hay desigualdad? Utilizando indicadores. Establecimiento de prioridades en establecimientos de salud. Necesidad de investigación y entrenamiento. Otra vez. El dinero siempre falta. Principio básico de economía. Si el dinero fuera suficiente, no habría necesidad de economistas. Entonces, como el dinero siempre es escaso, los recursos siempre son escasos, por eso se ha inventado, se ha creado este campo del conocimiento que es la economía. Entonces, como los recursos son escasos, tienes que priorizar. Tienes que priorizar y tienes que decir, a este municipio hay que ponerle más dinero. A este municipio hay que mandar más licenciados en nutrición. En este municipio hay que crear una uni. Entonces, eso haces utilizando indicadores. Ya. También los indicadores te permiten identificar necesidades de investigación. A ver, hay un programa de desnutrición cero y en Tapacarí la desnutrición crónica 70%. ¿Qué estará pasando? Investigaremos.
El indicador está diciendo que hay una situación no clara, compleja, entonces investiga, ¿no? Y también entrénalos a tu personal. 70% de desnutrición en Tapacarí, entrena para que puedan controlar. Asígnales recursos, asigna líneas de investigación para averiguar por qué tanta desnutrición y luego entrena al personal. Tal vez el problema es de que el personal no está comprendiendo el paradigma, la cultura de la gente de Tapacarí, por eso la gente no va a los establecimientos, no los entiende. Podría ser, entrénalos. 7. Análisis de los beneficios de las intervenciones en salud. ¿Las intervenciones están sirviendo o no están sirviendo? A ver, programa desnutrición 0 y tenemos desnutrición elevada. ¿No? ¿Será que las intervenciones que hemos implementado están sirviendo? A ver, le damos a todas las personas sulfato ferroso, ¿no ve? A las embarazadas, perdón. Pero se siguen muriendo por hemorragia. La gente, las mujeres embarazadas siguen llegando anémicas a los establecimientos de salud. Entonces, el indicador me permitirá, de alguna forma, saber si las intervenciones que hemos implementado están sirviendo o no. Y finalmente me permite evaluar pues a las autoridades. Si la frecuencia, si la prevalencia o la frecuencia de desnutrición en un municipio era 15%, cuando entró el alcalde X, 4 años después, 16%, ¿qué ha hecho ese alcalde? No ha hecho nada, ¿no ve? Entonces lo puedo evaluar y decir, mire, cuando usted ha entrado como autoridad era 15% la frecuencia de desnutrición en menores de 5 años. Ahora es 18%. Usted se ha aplazado en el ámbito de la salud pública y le ha metido y le ha inyectado un montón de plata. Le puedes evaluar también. Entonces el indicador te va a servir de mucho, en los procesos de gestión clínica, atención de enfermos o en el proceso de gestión administrativa. Clasificación. ¿Cómo se clasifica? De forma general, los indicadores y de acuerdo a cómo se construyen, vamos a tener dos grupos. Frecuencias absolutas y relativas. Las absolutas son números absolutos. ¿Se acuerdan de esto? Esto es número absoluto. No está relacionado con otro número. Esto es absoluto. 13.987 casos. Nada más. Eso es absoluto. Ya. Esto también es absoluto. 1.092.150. No estamos relacionándolo con nada. Ese es el primer grupo. Frecuencias absolutas. No se relacionan. Entonces, ¿de dónde salen estas cifras absolutas o frecuencias absolutas? Resultado del conteo de los fenómenos. Entonces yo agarro y cuento cuántos pacientes han atendido, cuántos embarazadas han ido al hospital, cuántos niños han recibido chispitas, cuántos abuelos han recibido Carmelo, cuento del cuaderno. ¿Ya? Y no requiere mucho cálculo, ¿no? No necesitas hacer acá divisiones, logaritmos, nada. Máximo harás suma. Vas a contar los abuelos atendidos en marzo con los abuelos atendidos en abril y tendrás tu cifra absoluta. Eso es un indicador tipo cifra o frecuencia absoluta. Relativas. Dice, es el resultado de la relación. Entonces, la cifra absoluta se va a relacionar con otra cifra absoluta. Acá está el ejemplo. Por ejemplo, acá estamos relacionando que este 75 con el 100. Por eso dice 75 por 100. ¿No ve? Hay una relación. Aquí hay dos cifras. Acá hay un 100 y aquí hay un 75. 75 por 100. Esta es una cifra relativa. Acá lo mismo. Miren, está relacionando 168 con otra cifra que había sido 100.000 nacidos vivos. Por eso se lee 168 por 100.000 nacidos
pibos. Acá no estás relacionando con nada. Entonces, esto es una cifra absoluta. Ya, entonces, las cifras absolutas no se relacionan con otra cifra. Va a ser un número ahí suelto. 2.000 partos, 20.000 desnutridos, 40.000 niños con diarrea, eso. Mientras que las relativas se van a mostrar siempre en relación de dos o más cifras absolutas, como dice. Entonces va a decir siempre por 100, por 1.000, por 100.000, por 1, por esto. Va a decir eso. Esa diferencia, captenlo primero, ya para que podamos entender a cabalidad los indicadores. Los indicadores tipo cifras relativas se van a clasificar a su vez en tres tipos de indicadores: las razones, las proporciones y las tasas. Las tasas. La medida más importante en epidemiología, se los voy a agrandar como indicador, son las tasas. Las más importantes en epidemiología. Después les explico por qué. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, jóvenes, creo que no hay preguntas. Bien, hace rato acaban de llamarme para ir a atender una emergencia que se ha presentado en el Servicio Departamental de Salud, entonces vamos a suspender la clase acá. Vamos a continuar el lunes siguiente con el mismo tema. ¿Alguien quería hablar? ¿Nadie? Doctor, no sé si podría explicar de nuevo sobre frecuencias absolutas, por favor. Frecuencia absoluta es un número suelto, aislado, que no se relaciona con otro. Por ejemplo, 830 estudiantes. No hay otro número a su lado. 1.200 partos. No hay otro número a su lado. No. 40.000 cesáreas. No hay un número a su lado. Ese es el indicador tipo frecuencia absoluta. Compáralo con el otro, que es el indicador tipo frecuencia relativa. Siempre va a ser